Saludos a todos, colegas. Con esta primera diapositiva, pues quisiera enviar a cada uno de ustedes un agradecimiento y un caluroso abrazo a aquellos que se han encontrado trabajando arduamente en esta lucha contra el coronavirus y pues que nos sigamos manteniendo fortalecidos y libres de contagio. En esta presentación traigo un caso clínico denominado presentación inusual en adultos de vasculitis por IgA. Como ya lo mencionó el doctor Víctor Vera, mi nombre es Lorena Cáceres Palma, soy residente de segundo año en el Hospital Luis Bernaza. A nuestra emergencia llega una paciente de 50 años de edad, género femenina, raza mestiza, ocupación ama de casa, estado civil casada y religión católica. Ella nos consulta por hematoquesia, con un cuadro clínico de 3 días de evolución de dolor abdominal de tipo cólico difuso en todo el abdomen sin una irradiación específica que mejoraba parcialmente con el uso de antiespasmódicos y a la vez la paciente refiere presentar poliartralgias que se presentaron de forma persistente y nota la aparición de lesiones maculares, sobre todo a nivel de las extremidades inferiores. 48 horas antes de su ingreso, la paciente refiere 6 episodios de hematoquesia, por lo cual se menciona que acude. Cuando esta paciente tiene antecedentes relacionados con un aparente diagnóstico de epilepsia hace 35 años, el último episodio clínico fue hace 8 años y ella menciona que nunca fue estudiada esta epilepsia y tampoco ha estado bajo algún tratamiento. Niega alergias y niega hábitos tóxicos de consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes y también niega exposición al humo de leña. Entre los antecedentes ginecostétricos menciona 5 gestas, 4 partos eutóxicos sin ninguna complicación, ninguna cesárea y un aborto espontáneo a las 6 semanas, ocasionado por un trauma. En los antecedentes quirúrgicos, ella menciona que el 22 de enero le realizaron una laparotomía exploratoria en la cual procedieron a realizar una apendicectomía y en los hallazgos del récord quirúrgico pues no mostraban más que líquido inflamatorio distribuido en la cavidad abdominal. En cuanto a antecedentes familiares, niega también. A su ingreso, esta paciente vigil orientada en 3 esferas con una tensión arterial de 110/80, con 85 latidos por minuto, 20 respiraciones por minuto, saturando al aire ambiente 97% y con una temperatura de 36.6 grados. La glicemia al ingreso de 119 miligramos sobre decilitro. Al examen físico de esta paciente llama la atención la presentación de un estrabismo convergente izquierdo, mucosas orales semihúmedas, a nivel abdominal se evidencia un abdomen globuloso, distendido, con ruidos hidroaéreos conservados, doloroso a la palpación profunda, en la zona paralela a la cicatriz que podemos observar, y con leve timpanismo a la percusión. La cicatriz suprainfraumbilical con aspecto inflamatorio, sin evidencia de algún tipo de colección. Además, llama la atención que paralelo a esta cicatriz se observan lesiones maculares diseminadas, las mismas que fueron de predominio a nivel del tronco y, como vemos en la imagen, en las extremidades inferiores, desde los glúteos hasta la pierna. No pagamos $200. En cuanto a los exámenes de laboratorio que se le realizaron al ingreso a esta paciente, podemos observar en relación a la biometría hemática, pues glóbulos blancos dentro de rango, neutrófilos, linfocitos normales. Llama la atención la presentación de anemia moderada, normocítica hipocrómica y plaquetas dentro de rango.
En cuanto a los trastornos electrolíticos que presentaba esta paciente, se evidenciaba hiponatremia leve e hipocalemia leve, sodio de 132 y potasio de 3.1. En relación al estudio de esta hiponatremia, el algoritmo inicial de esta hiponatremia, pues se calculó la osmolaridad plasmática, evidenciándose en 271, la osmolaridad urinaria en 360 y un sodio en orina de 115. Que a su ingreso, pues con estos parámetros, nos dirigía hacia un probable SIAD, además del cloro que se encontraba disminuido en 99. Los reactantes inflamatorios de esta paciente, observamos la elevación de la PCR en 19.11 con un límite superior hasta 5, y podemos observar también un nivel D en 9.73. La función renal de esta paciente se encontraba conservada, incluso la urea estaba baja en 7.3. En cuanto a la evolución del paciente, a su ingreso, esta paciente fue recibida por el Servicio de Cirugía General. Ellos en la evaluación descartaron que tuviese un abdomen agudo quirúrgico para una probable reintervención, por lo cual por parte de su servicio fue manejado en relación a conducta expectante. Ellos interconsultan al servicio de dermatología por las lesiones cutáneas que presenta la paciente y a nuestro servicio de medicina interna para la guía y el manejo de los trastornos electrolíticos específicamente. Sin embargo, cuando nosotros recibimos a la paciente, llama la atención lo que se recabó en la historia clínica de la sintomatología y las lesiones cutáneas que esta misma presentaba. Se realizó un alcance de laboratorios en los cuales se le solicita un examen de orina. Llama la atención la presentación de proteínas de 500 miligramos sobre decilitros y 226 hematíes por campo. Con este sedimento activo, a la paciente se le solicita perfil lipídico, que está dentro del rango, en los triglicéridos 4 puntos más de lo normal, y con este sedimento activo pues se plantea la valoración por el servicio de nefrología previo a la toma de la orina de 24 horas para poder tener el valor de las proteínas en 24 horas y con eso dirigir la conducta. La sangre oculta en esta paciente fue positiva. Además, tuvo una imagen inicial relacionada con una tomografía de abdomen en la cual hacía referencia que había un aumento de dilatación de las asas intestinales, edema interasa y a nivel del íleo, del colon ascendente y del colon transverso. Llamaba la atención también un doble lumen en la mucosa intestinal que se lo asoció con un signo denominado signo de tiro al blanco. Estos cambios observados en la tomografía inicial nos daban un diagnóstico sugestivo de una enfermedad inflamatoria intestinal. La paciente intercurre el día 30 de enero con exacerbación de los síntomas, con dolor abdominal cólico intenso, 8, incluso 10 sobre 10, presentó 10 deposiciones líquidas con sangre roja rutilante en 24 horas. Sin embargo, en ese momento pues se procedió a reanimar con líquidos, a corregir, a adicionar los electrolitos y a monitorizar de forma estricta debido al alto riesgo de perforación que pudo tener la paciente. Posteriormente, se dieron estos episodios, se dio el dolor abdominal y se pudo realizar la colonoscopía, en la cual se presentó una colitis inespecífica leve, más ileitis terminal leve a moderada. A la par, obtuvimos el resultado de las proteínas en 24 horas con un valor de 2.461 miligramos en 24 horas. Con este resultado, el servicio de nefrología procede a realizar la biopsia renal y se pauta prednisona 40 miligramos vía oral al día
lisinopril 10 miligramos vía oral al día y omega 3 cada 8 horas. Además, se hace un alcance de serología viral en busca de una probable causa de la patología en la cual ya estábamos sospechando en nuestra paciente. Para esto, pues, los virus de la hepatitis B, C, Epstein-Barr, citomegalovirus, se encontraron negativos en los resultados y también se solicitó ANCA-P y ANCA-C, los cuales estaban negativos. Posterior a la colonoscopia, la paciente presentó un último episodio de sangrado digestivo bajo sin descompensación hemodinámica. A la vez, como había mencionado, que fue valorada por el servicio de dermatología, se le realizó la biopsia cutánea posterior en el sitio donde está marcada el círculo en la imagen, y en la patología pues se pudo ver un infiltrado característico de vasculitis neutrofílica necrotizante de vasos de pequeño calibre. Obtuvimos también el resultado de la biopsia renal, en donde se evidenció que la muestra era una muestra viable de 16 glomérulos, con aumento de la matriz y de la celularidad mesangial de forma global, con engrosamiento endocapilar y con ausencia de fibrosis intersticial y de glomerulosclerosis segmentaria. A la vez en la inmunohistoquímica pues se pudo observar que era IgG negativa y tenía IgA positiva y con una distribución extensa e intensa, C3 positivo y kappa lambda positivo. Con esto, pues la biopsia renal nos reporta un diagnóstico de nefropatía por IgA, clasificación de Oxford M1, que hacía relación a al aumento de la celularidad y de la matriz, E2 a la proliferación endocapilar, S0 y T0 a la ausencia de esclerosis y de fibrosis. Entonces, recapitulando lo mencionado en nuestra paciente, podemos evidenciar que los síntomas de dolor abdominal, poliartralgias, los signos clínicos de lesiones maculares, también los signos clínicos de sangrado digestivo bajo, los parámetros de laboratorio en relación al sedimento activo, y el reporte de la biopsia, pues con compromiso de esta paciente de 3 sistemas, como son el sistema a nivel cutáneo, a nivel abdominal y también a nivel renal, nos guía hacia el diagnóstico de púrpura de Hennon-Cholnay. Entonces, como esto de aquí como conclusión nos trae que no todo dolor abdominal es un abdomen quirúrgico y que hay que evaluar y asociar la sintomatología que presenta la paciente, porque ella había sido sometida a una laparotomía exploratoria, lo que nos hace referencia a que ya venía con dolor abdominal que era asociado pues a este dolor anginoso característico de compromiso de pequeños vasos a nivel intestinal. Entonces, ¿qué sabemos de las vasculitis? Las vasculitis son un grupo de enfermedades heterogéneas en las cuales hay una inflamación de la pared vascular, como su nombre lo menciona, cuyas manifestaciones clínicas van a depender del tipo de vaso afectado, de la localización de ese vaso y de la intensidad con la que se afecte. Siendo así, la afectación a nivel de la pared, desde una inflamación, desde una isquemia, sangrado, hasta necrosis tisular. Y la afectación de este vaso pues, puede ser localizada en un solo órgano de predominio cutáneo o de forma sistémica, como la mencionada en nuestra paciente. La sintomatología va a manifestarse en base al denominado síndrome troncular y el síndrome vasculítico. El síndrome troncular, que son los síntomas que provienen de la obstrucción vascular y del tejido afectado por el compromiso de este vaso,
y dependiendo del tamaño del vaso va a manifestarse si es de vasos grandes como soplos, sintomatología de claudicación o también ausencia de pulsos periféricos. Si es de vasos medianos, pues se puede presentar como nódulos subcutáneos, como úlceras, gangrena digital e incluso artritis. Y si es de vasos pequeños, se va a manifestar desde la púrpura cutánea palpable hasta glomerulonefritis y neumonitis. En cuanto a la etiología de las vasculitis, no hay una causa específica y como toda enfermedad autoinmune, pues puede responder de una forma idiopática primaria o de una forma secundaria exacerbada por algún tipo de infección, de algún tipo de tóxico o fármaco que pueda hacer que se manifieste. Sin embargo, existen 3 teorías o hipótesis que respaldan el desarrollo de las vasculitis. Una de estas teorías está en relación a la distribución del antígeno en la pared del vaso afectado. La otra teoría está relacionada con la vulnerabilidad de las células endoteliales y la capacidad que tienen estas para reclutar reactantes inflamatorios. Y la tercera hipótesis está en relación a que estructuras no endoteliales son las que dirigen el proceso inflamatorio. Entonces, como habíamos mencionado, las vasculitis pueden afectar a un solo órgano, pueden afectar de forma sistémica y estas a su vez se van a dividir en primarias y secundarias. Las primarias con afectación a grandes vasos, afectación a vasos medianos, afectación que predomina en los vasos medianos y pequeños y afectación de vasos de pequeño calibre, con predominio de pequeño calibre. En los grandes vasos tenemos la conocida arteritis de células gigantes, la arteritis de Takayasu y la angeitis aislada del sistema nervioso central. A nivel de los vasos de mediano calibre, la poliarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, de predominio en mediano y pequeño calibre, pues la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Chord-Strauss y la poliarteritis microscópica. De predominio de vasos de pequeño calibre, tenemos la púrpura de Henoch-Schönlein, la crioglobulinemia y la vasculitis de presentación urticarial con hipocomplementemia. En las vasculitis secundarias es muy frecuente que a nivel de afectación de grandes vasos tengamos infecciones relacionadas con rickettsia, sífilis, aspergillus, en la ortitis asociada a artritis reumatoidea y en vasos de mediano calibre pues el virus B es muy frecuente. Asimismo, en las de mediano y pequeño calibre de predominio, la artritis reumatoidea, conectivopatías, fármacos y otras infecciones. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar en nuestro paciente que está siendo afectado por una vasculitis sistémica? Pues primero, con síntomas sistémicos, de predominio fiebre, sudoración, astenia, pérdida de peso, artralgias, mialgias, y síntomas relacionados o manifestaciones específicas al órgano afectado. Como podemos ver en la siguiente tabla, tenemos las vasculitis de grandes vasos, afectando a la aorta. Vamos a tener clínica de presentación de aneurismas, de disección en las extremidades, ausencia de pulsos, soplos vasculares, sintomatología de claudicación ya mencionada en el síndrome troncular, a nivel de la afectación de las arterias craneales, cefalea, neuritis óptica isquémica transitoria, vasculitis de medianos vasos, pues afectación a nivel de piel, riñón, sistema nervioso, aparato digestivo, corazón, cada uno con la sintomatología o los signos clínicos que puede presentarse en la piel, pues lívidos, úlceras necróticas, a nivel del riñón, hipertensión, hematuria, en el sistema nervioso, mononeuropatía múltiple, en el aparato digestivo, dolor abdominal, la conocida angina intestinal, hemorragias, infartos intersticiales, en el corazón angina, infarto, aneurismas, y en la vasculitis de pequeños vasos, pues nos guía a la sospecha a nivel de piel, de la púrpura palpable, en el riñón de la presentación de glomerulonefritis,
a nivel pulmonar, hemorragia alveolar, nódulos, cavidades, en relación a oído, laringe, sinusitis, ototubaritis, y así pues diferentes sintomatologías. ¿Cómo vamos a actuar cuando estamos frente a un paciente que sospechamos de vasculitis sistémica? Primero tenemos que demostrar que exista inflamación por medio de la histopatología y la ayuda de imágenes. Debemos descartar que a la par haya algún tipo de infección, coagulopatía, otras vasculopatías o algún tipo de neoplasia. Y en la actuación pues van a converger tanto para la vasculitis de grandes vasos hasta pequeños vasos, la biopsia y el recurso de imágenes. En las vasculitis de gran vaso, es en especial mencionando a la arteritis a la vasculitis de la arteria temporal, podemos observar que la biopsia va a mostrar un infiltrado de células de neutrófilos y eosinófilos y que en un 10 a 15% esta biopsia temporal puede ser negativa, pero esto ocurre cuando hay afectación de otras localizaciones vasculares, en especial a nivel occipital. La ecografía Doppler pues, nos va a mostrar el signo del halo, que es el edema de la pared de la arteria temporal, y la angiografía por resonancia nos va a evidenciar el engrosamiento de la pared de la aorta con captación del contraste. Asimismo, en la vasculitis de vasos medianos es útil la biopsia, teniendo en consideración también que cuando hay afectación de más de 2 órganos, pues se debe biopsiar el que sea menos traumático, teniendo especial preferencia con la piel, el músculo o el nervio sural. Y en la ecografía de vasos coronarios, que va a ser útil en el caso del cribado de la enfermedad de Kawasaki. En la vasculitis de vasos pequeños, la biopsia es fundamental para su diagnóstico. Aquí vamos a observar la infiltración inflamatoria de neutrófilos y de características leucocitoclásticas. Entonces, una vez que sabemos que el paciente tiene vasculitis sistémica, debemos caracterizarlo, qué tipo de vasculitis tiene mi paciente, y con esto clasificarlo. Esto de aquí pues se realiza en base a la historia clínica, los antecedentes patológicos personales. Es muy importante la edad de presentación de la sintomatología para relacionarla y así ayudarnos a diferenciar una arteritis de Takayasu de una arteritis de células gigantes. La distribución de la enfermedad también es importante porque en base a la extensión a los órganos afectados o los sistemas afectados, se va a plantear la severidad con la cual se va a tratar a este paciente, teniendo en consideración que la afectación renal es más frecuente en las vasculitis asociadas a ANCA, en las vasculitis por IgA y en las vasculitis por crioglobulinemias. Los datos serológicos van a ser importantes en el caso de el anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo con distribución citoplasmática para poder nosotros distinguir una poliarteritis granulomatosa, y en el caso de la distribución perinuclear, que es el ANCA-P, nos va a ayudar a distinguir también de una poliarteritis eosinofílica. En cuanto a la presentación de los anticuerpos antimembrana basal glomerular, pues nos va a guiar en el diagnóstico de un síndrome renopulmonar. Y por último, los datos anatomopatológicos con los cuales se han insistido en la realización de la biopsia, siempre y cuando no haya una clara o no esté dilucidado el tipo de vasculitis que tiene mi paciente. Es característico que la afección venosa sea únicamente de vasculitis de vasos pequeños, y en las vasculitis asociadas a ANCA la inmunofluorescencia va a ser negativa. Entonces, aquí les muestro una tabla resumiendo las pruebas diagnósticas que podemos utilizar
aparte de lo más importante, que es la evaluación clínica y la asociación de los síntomas que presenta mi paciente, para así confirmar la sospecha del tipo de vasculitis que tiene el paciente. Para confirmar el diagnóstico, pues la biopsia o las pruebas de imagen. Para evaluar la extensión de las vasculitis, tenemos el sedimento de orina, la proteinuria de 24 horas, la afectación a nivel pulmonar con una radiografía de tórax, y también la utilidad de un electromiograma. Para indicar qué tipo de vasculitis tiene mi paciente, pues la serología que habíamos mencionado anteriormente, ANCA, crioglobulinas, factor reumatoideo, complementos, anticuerpos antimembrana basal glomerular, el recuento de eosinófilos e inmunoglobulinas, los hallazgos sugestivos que observemos en la biopsia y la inmunofluorescencia. Y a la vez pruebas que nos van a ayudar a descartar aquellas patologías que se asemejan a la presentación de vasculitis, como en el caso de procesos infecciosos, hemocultivos, ecocardiograma, serología viral, anticuerpos antinucleares y anticuerpos antifosfolipídicos. Gracias por la atención y con esta frase me despido. El buen médico trata la enfermedad, el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad. William Osler. Muy bien, doctora Cáceres. Tenemos una pregunta y también tenemos conectado al doctor Byron Zúñiga, quien es nefrólogo del Hospital Luis Bernaza y a quien le pedimos su opinión del caso, a ver si nos puede dar la experiencia que él tuvo con la paciente. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Bien, a mí me gustaría hablar un poco de lo que es la interpretación del cuadro clínico, que ya bien lo dijo Lorena, en la cual nosotros cuando vemos siempre un paciente que tiene hematuria, está la semiología para nosotros, el examen de orina. La hematuria es fundamental. ¿Por qué para nosotros? Porque la hematuria puede ser rápidamente diagnosticada si hematuria glomerular o hematuria baja, hematuria alta dismórfica y baja isomórfica. Con eso uno tiene bastante para pensar que esta es una hematuria glomerular al microscopio óptico. De tal manera que por ahí empezamos nosotros casi siempre. Si esta hematuria no tiene nada que ver con sonda vesical, esta hematuria no tiene nada que ver con la parte urológica, sino con la parte glomerular. Como segunda cosa, aparte de esto, siempre uno recuerda, y más se va por la parte renal y glomerular específicamente, es las formas de presentación clínica de una glomerulopatía. Y siempre recordar la forma de presentación clínica es hematuria más proteinuria, porque eso ya está casi cerrado el caso, es glomerular, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, y una forma rápidamente progresiva son las distintas formas de presentación clínica de una enfermedad glomerular. Y esta es una enfermedad glomerular, por supuesto. Entonces, ya viendo todos estos datos de hematuria más proteinuria, uno ya tiene encasillado que esta es una enfermedad glomerular. Directamente va a eso. Y si se asocia con lesiones en riñón, así como todos nosotros tenemos algún detalle de buscar el diagnóstico, así como dijimos riñón-pulmón, hígado-riñón, o en este caso piel y riñón, ahí asociamos ya muchísimo. Cuando la vi, esta paciente tenía hematuria, si fuera aislada, la hematuria, bueno, uno se queda con el diagnóstico ahí todavía indeciso, pero si hematuria y proteinuria y con lesiones en la piel, uno asocia el síndrome riñón-piel, entre los cuales está siempre una vasculitis. Siempre una vasculitis. Puede ser lupus, puede ser cualquier lesión inmunológica, pero en este caso era una púrpura Schönlein-Henoch, la primera posibilidad que se viene a la cabeza. Entonces, siempre hematuria. Y púrpura de Schönlein-Henoch es hablar de una
vasculitis, como se conoce ahora, de vasculitis de vasos pequeños, fue descrita, por supuesto, inicialmente por John Lane como lesiones articulares, o sea, artritis y púrpura. Después, Henoch aumentó y dijo también se ve lesiones en el riñón y el intestino, y por eso quedó como una púrpura de John Lane Henoch. Es una vasculitis conocida ahora, vasculitis vasos pequeños, porque en realidad así se trata, vasculitis vasos pequeños. Cuando uno quiere encasillarla en el término de vasculitis vasos pequeños, la verdad que me cuesta un poco, pero ahora queda muy claro todavía, porque en la clasificación típica de las vasculitis de grandes vasos, de medianos vasos y de vasos pequeños, siempre queda la inquietud que algunos libros ponen a las vasculitis de vasos pequeños, Wegener, poliangitis microscópica y Church-Strauss y crioglobulinemia, las ponen como de medianos y de vasos pequeños. En realidad, la clasificación típica y clásica es esas 3 o esas 4 son de vasos pequeños exclusivamente. ¿Y por qué así? ¿Por qué no de mediano tamaño? Vasculitis de mediano tamaño, poliarteritis nodosa, nunca provoca glomerulonefritis, porque son vasos pequeños. Puede provocar hipertensión renovascular, isquemia mesentérica, infarto de miocardio, vasos de mediano tamaño, pero nunca glomerulonefritis. Puede provocar, como todas las vasculitis no son más que inflamación del vaso sanguíneo, que dan como consecuencia una hipoperfusión del órgano por estrechez del vaso sanguíneo, con hipoperfusión del órgano al que tenían que oxigenar. Y la otra forma es dilatación aneurismática, es decir, una pared flácida y le produce dilatación aneurismática. Esas son las consecuencias de la vasculitis. Y en este caso, medianos vasos no provocan glomerulonefritis, como poliarteritis nodosa. Sin embargo, las de vasos pequeños, Wegener, antigua denominación de Wegener, hoy poliangitis con granulomatosis, estas son las que provocan glomerulonefritis. Las poliangitis microscópicas, que antes eran unidas con las poliarteritis nodosas, ahora se las dividió y estas sí provocan glomerulonefritis porque son vasos pequeños, están dentro del capilar glomerular. Y las crioglobulinemias que no son ANCA positivos, ¿no es cierto? Pero podemos entrar en la clasificación también de una glomerulonefritis extracapilar tipo 2, que son mediadas por inmunocomplejos. ¿Cuáles son las extracapilares por tipo 2 por inmunocomplejos? Los inmunocomplejos son IgA, nefropatía por IgA, crioglobulinemia, lupus, son las típicas por inmunocomplejos. Postestreptocócicas son típicas de inmunocomplejos. Es decir que el problema es formación de complejos autoinmunes, en el caso de nefropatía por IgA, por ejemplo, o Berger, que se le conocía antiguamente. Nefropatía por IgA es eso, simplemente es una inmunoglobulina A que está anormalmente galactosilada y es sensada como un antígeno por el anticuerpo y forma un depósito, un complejo antígeno-anticuerpo para depositarse exclusivamente en el mesangio. Como ocurre con esta púrpura de John Lane Henoch, que agrega manifestaciones sistémicas, aparte de la enfermedad renal, manifestaciones sistémicas, por eso es vasculitis, diferente a la nefropatía por IgA, aunque muchos coinciden en decir que son lo mismo, excepto que esta tiene manifestaciones sistémicas y otros tratan de separarlas por ese mismo motivo, y porque nefropatía por IgA mantiene la producción constante de esa IgA. En cambio, la púrpura de John Lane Henoch, después de ese episodio agudo, disminuye la producción de IgA y lo hace que el paciente tenga, sobre todo los niños, recuperación normal y no tenga un pronóstico agresivo. Entonces, eso más o menos cómo enfocar a la nefropatía, en este caso la nefropatía por IgA con manifestación sistémica, es decir, púrpura de John Lane Henoch o vasculitis IgA, que es muy frecuente en niños, pero quiero que sepan que cada vez vemos con mayor frecuencia en adultos por arriba de los 40 años. Hace poco vi otro paciente que tuve que biopsiarla, una paciente con lesiones en piel, que son típicas, tiene 45 años, lesiones en piel desde hace aproximadamente un año, con una púrpura, porque es así, clásico, ese es púrpura. Púrpura, lesión con bordes elevados, lesión purpúrica en extremidades inferiores de la rodilla para abajo, y eso ya hace sospechar, y tuvo siempre, todo el año tuvo hematuria, todo el año tuvo en sedimento patológico.
Entonces, no todas son las alteraciones dermatológicas puras. O sea, el paciente a veces tiene que ser visto como un conjunto, porque no solamente son lesiones en piel aisladas. Hay que ver la orina. La orina tiene una hematuria hace un año. Y el tema es importante porque la presencia de púrpura por más de 3 meses habla de mal pronóstico renal en los pacientes. Entonces sí es importante, sobre todo en los adultos. Más allá de las lesiones en el riñón que uno encuentre, ¿no? Lesiones que marcan un pronóstico en el paciente, con nefropatía por IgA o en este caso de púrpura de Schön-Legenius. Entonces, fundamental eso reconocer, pero tremendamente. Fundamental reconocer que hay hematuria, y la hematuria puede ser no necesariamente infección urinaria, como uno cataloga todo, cualquier hematuria, el sedimento, eso es infección urinaria. Es posible que sí, la mayor parte de las veces sí, pero siempre tener en la mente decir, esto puede ser glomerular, puede ser otra cosa. Ni que está menstruando, ni que está por menstruar, como he escuchado muchas veces, la hematuria. Entonces, peor si asocia lesiones en piel, peor si tiene la urea y la creatinina elevada. O sea, ya habla de otra cosa, una cosa que no está bien. Entonces, tener presente siempre y no verlo como hematuria, como un fenómeno aislado, o de los mismos diagnósticos, porque si miramos siempre los mismos diagnósticos, siempre pensaremos en los mismos diagnósticos. Entonces, pensar siempre en eso y pensar en la posibilidad. Esta persona con púrpura y sedimento patológico, y la diferencia con esta paciente, creo, porque no vi no me acuerdo el caso clínico, pero la diferencia es que ya tenía 1.6, 1.8 de creatinina, ya tenía insuficiencia renal. Entonces ya la diferencia es distinta, estaba marcada. ¿Y qué es lo marca? La histología. La biopsia renal de la paciente que les comento tenía semilunas. O sea, ya marca, tenía signos de cronicidad, tenía signos de compromiso intersticial, o sea, ya había cronicidad. Ya no había solamente el depósito de inmunoglobulina en el mesangio, ¿sí? Entonces, ya la cosa va cambiando y el pronóstico se hace diferente y ya, digamos que ya cuando se encadena la insuficiencia renal crónica, hay muy pocas cosas para frenar, ¿no? Así que bueno, eso quería un poquito, no sé si tiene alguna otra cosa que quisiera que se los comente. Bueno, estamos para el ida y vuelta de preguntas. Muchas gracias, doctor, por su participación y aclaración del tema. Pues tenemos 2 preguntas del público dirigido a la presentadora, principalmente. Primero, ¿cuál fue la valoración del servicio de dermatología? Pregunta la doctora Gabriela Ávila. Bueno, en relación al servicio de dermatología, de primera instancia, sospecharon de una probable reacción farmacológica, como ellos lo indicaron de forma verbal y está en la evolución, y también ya de primera instancia pues sospechaban de una lesión vasculítica. Sin embargo, hasta que no se confirmó el diagnóstico por biopsia, pues no se dejaba de sospechar lo anterior. Se le realizó la biopsia y una vez que se le realizó la biopsia se suspendió el medicamento que había estado recibiendo, que era Levocet 5 miligramos al día, cada 12 horas, lo que ellos habían sugerido, lo corrijo, y de Dermacortine también en emulsión. Cabe recalcar que no se le administró este tipo de medicación a la paciente y únicamente, pues, como lo mencioné en el caso clínico, cuando no hubo exacerbación de las lesiones desde su ingreso hasta ya el alta de la paciente. Y en la segunda pregunta, pues la paciente a casa se fue con prednisona, 60 miligramos al día, y se fue con lisinopril, 10 miligramos al día. Lamentablemente no se pudo realizar un seguimiento en la consulta externa con esta paciente y actualmente, a pesar del contacto telefónico y todo, pues se ha insistido y no hay respuesta para saber en qué condiciones se encuentra ahora, porque recabando en la literatura, pues debemos saber que de acuerdo a la presentación y el rango de afectación en relación a la hematuria con niveles muy altos, pues esta paciente tiene un alto riesgo de progresar a una enfermedad renal crónica. Bueno, muchas gracias, doctor.